Porque en la inquietud usted no resuelve problemas. En la obsesión usted no resuelve problemas. En la desesperanza usted no resuelve problemas. En la inquietud usted no resuelve problemas. Donde mejor usted puede hacer un análisis y descubrir el plan y el propósito de Dios para su vida es en la quietud. Sí, Señor. Porque las promesas de Dios no fallarán en favor de su vida. Porque las promesas de Dios no fallarán en favor suyo. En Primera de Reyes, en el capítulo 8, Primera de Reyes, en el capítulo 8 y en el verso 56, encontramos en las Sagradas Escrituras un planteamiento que dice de la manera siguiente: bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Entienda bien, querido, las promesas de Dios en su palabra. Alguien tuvo la osadía de ponerse a contarlas una a una, y dice que encontró 34,000 promesas en las Sagradas Escrituras. Yo realmente no sé si son 34,000 o 32 o 30, no me interesa. ¿Sabe qué es lo que me interesa? Que todas las promesas que hay en la palabra de Dios, Dios las hizo pensando en mí. Amén. Dios las hizo pensando en usted. Dios las hizo para provecho de su vida. Por lo tanto, si bien es cierto que este ha sido un año difícil para la inmensa mayoría de los hombres y de las mujeres de nuestra tierra, no es menos cierto que Jehová ha estado con nosotros como poderoso gigante, y en medio de la adversidad lo único que Él nos pide es que mantengamos quietud. En el libro de Romanos, en el capítulo 4 y en el versículo 21, nos dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 4 y versículo 21. Déjeme ver si lo encuentro por aquí, primero que la pantalla. Romanos 4, 21. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Mira lo que dice la Escritura. Dice: estoy plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que había prometido. Es decir, cuando yo soy víctima de la desesperanza, cuando soy víctima de la inquietud, cuando caigo en la trampa de la ansiedad, pierdo de perspectiva que las promesas que Dios me ha hecho, que las promesas que Dios ha hecho a mi vida y a la vida suya, Él tiene el poder para cumplir lo que te ha prometido. Cuando Dios habla, no habla de forma grisácea. Cuando Dios habla, no habla tratando de crear esos laberintos en el lenguaje. El Dios, cuando Él dice digo, quiere decir digo, no Diego. Y el Dios, cuando Él dice Diego, quiere decir Diego, no digo. Yo no tengo que buscar interpretación de lo que Dios me ha dicho. La Biblia no dice que busque interpretación de lo que Dios me ha dicho. La Biblia lo que dice es que crea a lo que Dios me ha dicho, a lo que Dios me ha prometido, que le crea a Él por encima de las circunstancias y que aprenda a esperar en Él a pesar de las crisis y a pesar de las dificultades. El apóstol San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 20 nos dice: todas las promesas, oiga bien, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos así sea, para la gloria de Dios.
Todas las promesas que Dios nos las ha hecho en el compromiso de la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, yo debo aprender a confiar en las promesas del Señor. Ahora, mire qué dato interesante. Mire qué planteamiento más hermoso yo encuentro en las Sagradas Escrituras. Cuando yo estoy en la quietud, Dios hace un compromiso conmigo. Cuando usted está en la quietud, Dios hace un compromiso con usted. Yo he compartido esto en infinidad de ocasiones y probablemente para muchos de ustedes no sea extraño. Pero cuando yo tenía 16 años de edad, me monté en el carrito que tenía y salí para el pueblo de Humacao. Y en la carretera número 30 me encontré con un señor norteamericano que se le había dañado el carro y había puesto su carro hacia la derecha. Tenía el bonete abierto. Desde luego, en aquel tiempo los carros no eran tan tecnológicos como ahora. Eran más análogos que digitales. Y cuando yo vi al hombre, pues obviamente como buen samaritano, me estacioné detrás de él, porque yo pensaba que de alguna manera podía ayudarle. Me acerqué donde él, le di las buenas tardes, él me las contestó. Le pregunté que si tenía problemas con el carro y era evidente. Desde luego me dijo, sí, mira, tengo el bonete abierto. Yo miré, y cuando yo miré, yo vi un cablecito suelto. Y supe que ese cablecito suelto era el cablecito que no le había hecho prender su auto. Pero él estaba tan inmerso buscando la forma de prender el carro, que entonces yo le hablé, pero él no me escuchó. Y como él no me escuchó, yo fui a meter la mano. Y cuando yo fui a meter la mano, aquel hombre me gritó como si me hubiera querido matar con su grito. Me dijo, óyeme, este es mi carro. No metas la mano ahí. Y yo que venía de buen samaritano, y yo que iba a hacerle un favor, ya yo había visto el cable. Algunos de ustedes lo recordarán, el cable del puerquito tenía dos cables, uno positivo y uno negativo. Uno de ellos se había zafado, yo lo estaba mirando, y desde luego me dieron deseo de montarme en el carro y de irme y dejarlo allí arrollado, que se la resuelva como pueda. Pero yo no llegué a tanto, yo simplemente decía que no lo vea, que no lo vea, que no lo vea, y que no lo vea. Y él seguía metiendo las manos en el carro y seguía buscando la forma de resolver, pero no pudo. Y después que tuvo como unos 10 minutos más, entonces se salió y me dijo, ahora mete las manos tú y mira a ver si tú puedes hacer algo. Y en efecto, yo metí la mano directita al puerquito, agarré la landerita, la saqué, puse el cablecito, lo enrollé, le di vuelta a la landerita, la ajusté y le di prende el carro, y el carro prendió. Y cuando el carro prendió, yo me sentí el mejor mecánico del mundo. Yo sentí que yo había hecho lo mejor, la mejor hazaña. Yo pensaba que me podían dar hasta una buena propina. Yo tenía 16 años de edad y me merecía una buena propina ante aquel viejo miserable que me había tratado con tanta mala crianza. Pero ¿sabe qué hizo el hombre? El hombre bajó el bonete del carro, empujó el bonete y lo cerró. Se montó en el carro, y cuando se montó en el carro bajó el cristal. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Sabe cuál fue la propina que me dio? Espero que hayas aprendido la lección. Cuando una persona tenga las manos metidas en un motor, tú no las metas hasta que él no te diga. Y claro que yo aprendí la lección. Y esa es la lección que yo les quiero dar a ustedes en esta noche. Cuando Dios esté metiendo las manos en el problema suyo, saque las manos, no meta las manos. Deje que Dios sea el que bregue con el problema suyo. Porque eso es precisamente lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando les habló en el capítulo 14 y en el versículo 14 del libro de Éxodo. ¿Sabe qué le dijo? Estáos quietos, porque yo, Jehová, pelearé
por vosotros. En la experiencia de la vida cristiana, lo que es importante no son las circunstancias. Si voy a preguntarle hoy a Dios, Dios, ¿qué voy a hacer en medio de un país en el que vivo, donde hay más de 1130 asesinatos? Probablemente el Señor me diga, vete. Pero antes de decirme vete, ¿sabe qué me va a decir? Quédate quieto. Analiza bien las cosas. Pon tus pies sobre la tierra. Mete la cabeza en el cielo. Pero no pierdas de perspectiva. No pierdas de perspectiva tu capacidad de razonar. No pierdas tu perspectiva, tu capacidad de inteligencia. No pierdas. Oiga, ¿sabe cuánta gente sale despavorido de esta tierra pensando que van a encontrar un mejor lugar fuera de aquí? ¿Y sabe lo que sucede? Le pasa como la canción de la década del 20, salí de Guatemala y me metí en Guatapeor. Llana y sencillamente, el ser humano debe entender, una vez estamos al cuidado del Dios Todopoderoso, si Él nos ha guardado hasta aquí, si Él nos ha cuidado hasta aquí, si Él ha hecho provisión a nuestra vida hasta aquí, óigame, ¿por qué nos vamos a desesperar en este instante? Cuando la Escritura dice en el Salmo 91 y en el versículo 5 que el hombre y la mujer que confía en el Dios del cielo no temerá al terror de la noche, ni temerá al terror del día, porque tiene la seguridad y la certeza de que habita debajo del abrigo del Altísimo. En la experiencia de la vida cristiana, tú y yo debemos entender que nuestra vida no está a merced de una experiencia circunstancial, sino que nuestra vida está guardada, guiada y controlada por el poder del Dios al que servimos. En el Salmo 125 y en el versículo 1 de ese salmo, la palabra de Dios nos dice con perfecta claridad. Salmo 125 dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido, sino que permanecerá para siempre. Pastor, ¿y usted me garantiza que en el 2012 me va a ir bien? Yo no lo sé. Ni siquiera me lo puedo garantizar a mí mismo. Yo camino con tanta certeza en la gracia de Dios, pero quiero caminar con la misma realidad de la vida. Hace unos años atrás iba en un avión y se rompió el cristal del frente del avión. Los que conocen un poco de aeronáutica saben lo que eso puede provocar. La azafata perdió su control emocional. Recogieron todas las almohadas, recogieron todas las sábanas, y el asistente del piloto y la azafata empezaron a aguantar el cristal. El piloto redujo toda la velocidad del avión y bajó todo lo más que podía. De repente cayeron las máscaras de oxígeno. La persona que me acompañaba estaba tan tenso que yo le quise hacer una broma, ¿por qué no? Estábamos en un avión de American Eagle y allí es una cámara de oxígeno por cada 2 pasajeros.
Cuando estalló la cámara de oxígeno, yo le dije, ¿y esto para qué es? Me dijo, esto es por si el avión se cae, que tú y yo nos compartamos el oxígeno. Le dije, quédate con él, porque ¿para qué yo necesito oxígeno si esto se va a caer? Yo sepa, el oxígeno no le aguanta el golpe a nadie. Había personas detrás de nosotros, personas al frente de nosotros. Y desde luego, ¿qué uno podía decirle a alguien en medio de una experiencia como esta? ¿Qué podíamos comunicarle? ¿Qué podíamos decirle? Lo único que podía decirle era, aprenda a vivir teniendo confianza en Dios. Porque ¿para cuándo voy a dejar la confianza en Dios? Para cuando no tenga problema. Para después que pase el susto. Para después que pase la crisis. No, querido. La confianza en Dios debe ser confesada en el momento de la crisis misma. Yo no puedo garantizar qué cosas van a suceder en el 2012. Yo no puedo garantizar a quienes les puede tocar y a quienes no les va a tocar. Yo sí puedo dar garantías de lo que es la promesa de Dios. Yo sí puedo dar garantías de lo que es la palabra de Dios, de lo que es el testimonio de Dios para nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice, y la palabra de Dios nos plantea que la medida en que nuestra confianza está puesta en el Dios del cielo, jamás seremos avergonzados. Yo sí tal vez pueda entender que en el proceso de 365 días que me tocará vivir en el año 2012, habrá momentos de dificultad, pueden llegar momentos de escasez, pueden venir momentos de adversidad, pero de algo estoy seguro: no habrá un solo día de mi vida, no habrá un solo instante de mi vida, no habrá un solo segundo de mi vida en que la gracia de Dios no me acompañará, sino por el contrario, Él confesó y Él planteó en su palabra que va a estar contigo todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y el Dios que va a estar contigo te acompañará en medio de la adversidad y en medio de la crisis. Si me preguntaras en esta noche, como el pueblo le preguntó a Jeremías, ve y háblale a Dios, ve y háblale a Dios y que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que lo vamos a hacer y qué caminos debemos tomar, yo creo que yo vendría a ustedes con la misma respuesta. El Señor nos dice que estemos quietos. El Señor nos dice que no vivamos sujetos a las emociones. El Señor nos dice que no caigamos presos y presas de la desesperanza. El Señor nos dice que aprendamos a confiar en Él. El Señor nos dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor nos dice que si Él ha determinado bendecirnos aquí, aquí nos bendecirá por encima de las dificultades. Aquí nos bendecirá por encima de las crisis. Aquí nos bendecirá por encima de la adversidad. Porque si aquí fue donde me caí, aquí es donde me debo levantar. Si aquí fue donde viví la crisis, aquí es donde debo dar el
protección divina, del cuidado divino y de la gracia de Dios. Yo no estoy diciendo que no te vayas. Lo que te estoy diciendo en esta noche es que antes de irte mantengas la quietud y la esperanza en el Dios que sabe dar instrucciones, y cuando las da de manera clara. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, y con esto concluyo. Primera de Pedro, capítulo 3, y en el versículo 13 dice la palabra del Señor: y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño? ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Si mi tierra está en adversidad, si mi tierra está en crisis, si mi tierra está en dificultad, si mi tierra está en problemas, creo yo que aquí es donde el Señor me necesita. Aquí es donde el Señor me invita a permanecer. Porque en medio de la adversidad y en medio de la crisis, Dios se glorificará en mi vida y yo veré el portento de su gracia y el portento de su favor para conmigo y para con los míos. Si lo crees en esta noche, yo te invito a ponerte en pie y a bendecir a tu Señor. Aleluya. Señor, yo creo en esta noche. Yo creo en esta noche que si fuera a preguntarte cuál es tu plan para conmigo, que si fuera a preguntarte qué es lo que tú quieres para mí, lo primero que me dirías es que aprenda a esperar en la quietud. Lo próximo que me dirías es que aprenda a vivir en la esperanza, que aprenda a vivir en la fe, que aprenda a vivir en la confianza y que viva sostenido en ti, confiado en ti. Porque a fin de cuentas, mi bendición no proviene ni provendrá del lugar o al lugar a donde voy. Mi bendición no advendrá como resultado de mis decisiones exabruptas. Mi bendición no vendrá como resultado de unas posturas obstinadas y desatinadas. Mi bendición vendrá como resultado de saberme sostenido en tus manos. En este año 2012, yo quiero sostenerme en tus manos, Señor. En este año 2012, yo quiero vivir confiado, lo mismo en la noche que en el día, lo mismo en la paz que en la tormenta, lo mismo en la salud que en la enfermedad, lo mismo en la riqueza que en la pobreza. Yo quiero vivir confiado, porque la confianza en ti es la que me permitirá vivir en paz, vivir sosegado y mantenerme en la esperanza. Te doy gracias porque me has permitido vivir un año difícil y en él he visto tu mano. Un año de escasez y en él he visto tu gloria. Un año de dificultad y en él he visto tus milagros. Oh, si tú has estado conmigo en este año
y todavía puedo estar en pie. Señor, sé que tomado de la mano contigo para el 2012, podré decir como el salmista: en Dios haré proezas y Él destruirá a mis enemigos. Padre, gracias. Gracias. Ahora me preparo, Señor, para venir a tu mesa. Porque si de alguna manera quiero recibir este año, lo quiero hacer sentado contigo, en tu mesa. Quiero recibir este año contemplándote. Quiero recibir este año agradeciéndote. Quiero recibir este año con el regocijo y la alegría de tu paz, con la certeza y la seguridad de que tú estás conmigo.